Sora se encontró en un lugar misterioso y desconocido. Al mirar a su alrededor, una sensación de melancolía lo invadió. Toda la isla parecía flotar entre el humo. Era una isla en el cielo, envuelta en niebla, repleta de edificios en ruinas de estilo occidental. El lugar se sentía deshabitado, como si nadie hubiera vivido allí jamás. En medio de la espesa neblina, Sora distinguió una figura sombría y se preguntó si sería humana. A medida que la silueta se hacía más clara, reveló ser un hombre musculoso que lo miró directamente y le dijo que se acercara. Afirmó que lo estaría esperando al borde del abismo. De repente, los ojos de Sora se abrieron de golpe. El sueño había terminado. Respiraba agitadamente. Ese extraño sueño había vuelto una vez más. Desde fuera de su habitación, su padre lo llamó, recordándole que llegarían tarde. Sora respondió rápidamente, diciendo que ya iba. Mientras se levantaba, pensó en el hombre del abismo que había aparecido en su sueño. Había algo en el que le resultaba familiar. Mientras se cepillaba los dientes, se miró en el espejo y se preguntó si no habría estado estudiando demasiado últimamente. Justo entonces, su padre entró en el baño, le apoyó una mano en la cabeza y le preguntó si se había quedado dormido. Sora protestó, diciendo que ya no era un niño y que tenía 15 años. Su padre lo molestó, presumiendo su cuerpo musculoso. Sora se dio la vuelta, molesto, diciendo que no tendría que verlo desnudo todos los días si no vivieran en un departamento tan pequeño. Su padre soltó una carcajada y prometió que, cuando se hiciera rico, vivirían en una casa grande, y tanto Sora como Riku tendrían su propia habitación. Pero Sora le recordó que llevaba 5 años diciendo lo mismo. Su padre comentó que la vida se había vuelto un poco más fácil desde que Riku se unió a la fuerza de autodefensa. Sora reflexionó sobre ello. Ya habían pasado 3 años desde que su hermano se alistó. Él también planeaba unirse algún día. Y cuando ese momento llegara, sabía que tendría que despedirse de esa vida alegre, de su padre, que siempre hacía bromas a pesar de ser poco confiable, y de su madre, que aunque parecía estricta, los amaba profundamente. Su presencia le brindaba consuelo. Deseaba que esa vida pacífica pudiera durar para siempre. Pero, en el fondo, siempre supo que no sería así. Solo que nunca imaginó que terminaría de la forma en que lo hizo. Fue entonces cuando apareció la torre. En aquel momento, no sabía cuánto cambiaría la historia de la humanidad. Pero sí sabía una cosa, la torre estaba, de algún modo, conectada con sus sueños. Más tarde, Riku apareció en una videollamada, asegurando a sus padres que seguiría las instrucciones de la fuerza de autodefensa y que volvería pronto. Pero para Sora, la voz de Riku sonaba débil. Esa noche, Sora perdió contacto con su hermano. Las noticias afirmaban que no habría peligro mientras todos permanecieran en sus casas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que incluso las transmisiones de noticias se detuvieran. Ahora, solo un mismo mensaje se repetía una y otra vez por la radio. Poco después, se emitió una orden de evacuación. La madre de Sora dejó una carta para Riku antes de partir hacia el refugio junto a su hijo. Mientras caminaban, el mundo a su alrededor parecía advertirles de una tragedia inminente. Los soldados y los vehículos que pasaban se veían derrotados. Los camiones tenían profundas marcas de garras, y un hedor a podredumbre salía desde su interior. Dentro del gimnasio convertido en refugio, se agolpaban multitudes de refugiados. Aún así, el silencio era asfixiante. La gente había dejado de hablar, como si solo esperara el final. Pero incluso en medio de ese silencio tenso, algunos causaban problemas, desesperados por llamar la atención. Un hombre encaró con furia a un niño, acusándolo de robar pan. El chico lo negó, pero el hombre insistía en que a todos solo les daban una pieza, y acusó al niño de ya haberse comido la suya. Lo pateó en el estómago, alegando que él no estaba satisfecho y que el pan del niño le pertenecía hasta que todo terminara. Intimidado, el niño accedió. Antes de que las cosas fueran a más, el padre de Sora intervino, cuestionando las acciones del hombre en una situación tan desesperada. El hombre le dijo que no se metiera, pero el padre de Sora exigió que devolviera el pan. Cuando el agresor intentó golpearlo, el padre de Sora respondió con una poderosa patada al estómago, derribándolo. Recogió el pan y se lo devolvió al niño, quien le agradeció. El padre de Sora fulminó con la mirada al abusador, que se puso nervioso, se levantó y se fue murmurando que se acordaría de eso. Sora se acercó a su padre, quien lo tranquilizó diciéndole que lo vigilaría. En su interior, Sora juró no olvidar jamás a Eiji Kagawa, el hombre que una vez lo había intimidado y que parecía disfrutarlo. De pronto, un soldado irrumpió en el gimnasio con un anuncio urgente. Todos debían evacuar por la parte trasera y abordar los camiones. Un hombre con gafas de sol exigió saber por qué. El soldado se disculpó, diciendo que no podía explicarlo. El hombre se enfureció, cuestionando el silencio del gobierno tras obligarlos al encierro y luego al refugio sin dar explicaciones.
Otro soldado entró corriendo, con el pánico evidente en la voz. Ya están aquí, advirtió, urgió a todos a correr. Sora les gritó a sus padres que se apuraran. Un profundo terror lo invadió. En la entrada, un soldado luchaba por mantener la puerta cerrada, gritando que no podría contenerlos por mucho más, y pidiendo que todos subieran a los vehículos. La puerta estalló. Los monstruos irrumpieron. Sora los miró horrorizado, incapaz de comprender lo que estaba ocurriendo. Invadieron el refugio, provocando una ola de pánico. La multitud comenzó a correr aterrada. Los padres de Sora lo urgieron a huir. Todos se dirigieron a los camiones que esperaban fuera, tratando de escapar. En medio del caos, Sora empujó a sus padres dentro de uno de los vehículos, sabiendo que ya no cabían muchos más. Insistió en que subieran primero. Su padre intentó alcanzarlo para subirlo también, pero un hombre detrás los empujó y le gritó que no se molestara, que el camión ya estaba lleno. Sin otra opción, Sora salió corriendo, decidido a encontrar otro vehículo. Pero cada camión que se acercaba ya estaba a su máxima capacidad. Finalmente, vio uno más y corrió hacia él, justo cuando alguien le extendía la mano para ayudarlo a subir. Agradecido, Sora la tomó y murmuró un gracias, hasta que alzó la vista y vio quién era. Era Eiji Kagawa, el mismo hombre que su padre había enfrentado antes. Sora se quedó helado, horrorizado por su mala suerte. Eiji respondió con un empujón, gritándole insultos y maldiciendo su existencia. Sora fue arrojado fuera del camión y cayó al suelo. Más personas se lanzaron hacia el vehículo, pisoteándolo sin piedad. En medio de la multitud, apareció una figura fantasmal. Sora reconoció al instante al misterioso hombre de su sueño. La figura repitió sus palabras, lo estaría esperando al borde del abismo. De pronto, todo cambió. Sora se sobresaltó, confundido y desorientado. Se preguntó si todo aquello había sido solo un sueño. Pero antes de que pudiera entender lo que ocurría, fue atacado desde un costado. Un goblin apareció con el arma en alto, obligando a Sora a huir presa del miedo. Su mente se nubló de pánico. No podía encontrar a sus padres. Estaba completamente solo. ¿Era esto el infierno? ¿Acaso ya había muerto? El goblin no dejaba de perseguirlo, lanzándole una piedra mientras corría. Sora gritaba por dentro, abrumado por todo. Su expulsión del camión, la misteriosa torre, el extraño anciano, y ahora este monstruo. Impulsado por la desesperación y la rabia, tomó una piedra y golpeó al goblin con todas sus fuerzas, matándolo. Respiraba agitadamente, dándose cuenta de que había sobrevivido. De cerca, la criatura parecía sacada de un videojuego. Un texto negro y extraño apareció en su pecho. Luego, una piedra negra emergió del cuerpo del goblin y se incrustó en el cuerpo de Sora. Sintió la energía recorrerlo. Sus heridas sanaron al instante. Podía sentir cómo se hacía más fuerte. Al parecer, al derrotar enemigos, subía de nivel, como en un juego. Pero no podía confiarse. Podía haber más de esas criaturas cerca. Exploró cuidadosamente la isla, dando una vuelta completa, pero no encontró más monstruos ni otro camino. La única opción era seguir adelante. De pie sobre la isla flotante, miró hacia el abismo humeante que se extendía abajo. Escaleras suspendidas flotaban en el borde, descendiendo hacia lo desconocido. La vista era ominosa. Con cautela, Sora comenzó a bajar. Sabía que, en un juego, un terreno así significaba que los monstruos no estaban lejos. En un juego, una caída significaba reaparecer. Pero ahí, no estaba listo para probar suerte. Finalmente, las escaleras terminaron y entró en una cámara donde una sola antorcha ardía en la oscuridad. Sora se acercó a la antorcha y notó algo grabado en una piedra cercana. Los caracteres le eran desconocidos, pero su significado fluyó directamente a su mente. La inscripción decía que los fragmentos pertenecían a sus portadores, y que al reunirlos todos se ganaría el derecho a salir del abismo. Al darse cuenta de que aquel lugar era el abismo, Sora comprendió que debía reunir todos los fragmentos para escapar. Con el ánimo renovado, se convenció de que el monstruo anterior no había sido tan fuerte. Decidido a sobrevivir y salir de allí, abrió la puerta que tenía delante. La primera capa del abismo cubría un área de 900 metros. El número 1 estaba grabado en el monstruo que enfrentó allí. La segunda capa se expandía a 1.800 metros, y uno de los monstruos tenía el número 2. La tercera capa abarcaba 3.600 metros, y uno de cada 4 monstruos llevaba el número 3. Estos fragmentos solo existían en los cuerpos de monstruos numerados, y funcionaban como llaves para acceder a la siguiente capa. Cuanto mayor era el número, más fuertes eran los monstruos. Las llaves eran más difíciles de hallar. Cada capa duplicaba su tamaño, al igual que la cantidad de monstruos. Pero Sora también se hacía más fuerte. A medida que ascendía, los tipos de monstruos se diversificaban.
En el piso 12, encontró las mismas criaturas que una vez habían atacado el refugio. Pero ahora ya no representaban una amenaza para él. A medida que los monstruos aumentaban, sus sentidos empezaban a embotarse. Para cuando llegó al piso 30, el número de monstruos había alcanzado los 500 millones. Encontrar la llave era como buscar una aguja en un pajar. Algunos monstruos con llaves eran protegidos por grupos enteros, otros se ocultaban en pequeñas cuevas. Lo más agotador era el tiempo que le tomaba eliminar a todos. Aún así, jamás dejó de avanzar. Eventualmente, Sora llegó a la capa 42, donde lo esperaban más de 2 billones de monstruos. Observó el enjambre masivo y sonrió, como si el caos mismo estuviera de oferta. Cuanto más horribles se veían los monstruos, más se emocionaba. Ese era su campo de batalla. Con el tiempo, grabó una marca en una enorme pared, preguntándose en qué año estaba, pero pronto desechó la idea. El tiempo había perdido todo significado. Solo quedaban la muerte y la masacre, la muerte de los monstruos y su interminable matanza. De repente, un grupo de monstruos lo atacó por la espalda. Sora giró rápidamente y los eliminó con facilidad. Se preguntó cuántos había matado ya y decidió seguir cortándolos, con la esperanza de encontrar por fin la llave. En ese momento, un enorme monstruo con forma de dragón rompió la pared. Al verlo entrar, Sora supuso que podría ser la llave. La bestia se lanzó hacia él, pero Sora saltó al encuentro y contraatacó. Sin importar cuán fuerte pareciera el enemigo, todos morían de un solo golpe. Y así, lo derribó con un solo ataque. Pero la victoria no le trajo ninguna emoción. Para Sora, el poder había perdido todo sentido. Frustrado, gritó al vacío, exigiendo que la llave de la capa 42 se revelara. Estaba cansado de esperar. En el año 2026, 20 torres aparecieron repentinamente en todo el mundo. Antes de que la humanidad pudiera comprenderlas, comenzaron a surgir monstruos que casi llevaron a la extinción a la raza humana. La mayor parte de la población fue aniquilada. Aquel día fue conocido como el Día del Juicio. Un puñado de sobrevivientes despertó y obtuvo acceso a un sistema misterioso. Estos individuos fueron bendecidos con un poder abrumador. La sociedad humana fue eventualmente reconstruida, y los despiertos fundaron gremios de cazadores para mantener el orden. En otro lugar, Sora perseguía a un monstruo parecido a un lobo, exigiendo ver sus estadísticas. De pronto, escuchó una voz que pedía detener la invocación, mencionando el uso de un pergamino de transferencia avanzada. Al oír esto, Sora se detuvo, impactado, reconociendo que era una voz humana. Miró al cielo y vio una luz brillante. Se preguntó si sería la salida. Sin dudarlo, saltó hacia ella. Apareció un mensaje de advertencia. La invocación abisal no podía transferir a más de 2 seres vivos. Decidido, Sora juró que no dejaría que nadie se interpusiera en su camino. Mientras tanto, a las afueras de una ciudad en la Tierra, Yu Sonosaki, una despierta de nivel 19, corría desesperada, tratando de escapar de sus perseguidores. Su pie se atoró y cayó al suelo, dándose cuenta del peligro en el que estaba. 3 cazadores se acercaron. Sosei Toshida, un bárbaro de nivel 38, exigió el pergamino de transferencia avanzada. Choji Sido, un espadachín de nivel 35, se burló de ella por tener un pergamino de nivel 60 y la amenazó para que se lo entregara. Aika, una druida de nivel 34, les advirtió que no la mataran. Yu Sonosaki, presa del pánico, les recordó que el combate entre cazadores estaba prohibido y los acusó de romper las reglas. Sosei ignoró las normas, declarándose a sí mismo como el que mandaba, y sostuvo su enorme espada frente a ella, amenazándola con dejarla viva solo si entregaba el pergamino. Ella les advirtió que no la empujaran más allá. Aika entró en pánico al darse cuenta de que Yu estaba a punto de usar una invocación forzada, y les rogó que la detuvieran. Enfurecido, Sosei atacó a Yu con su espada, pero ella activó la teletransportación justo a tiempo. Usando la invocación forzada, Yu gritó que si tenía que morir, se los llevaría consigo. Al ver eso, Aika se llenó de terror. Sabía que nadie podía controlar a un monstruo avanzado invocado de esa forma. Choji corrió hacia ella, gritando que la detuvieran. Yu lanzó un grito, desatando la invocación. Un portal se abrió en el cielo, irradiando una energía tan poderosa que puso nervioso a Choji. Un rayo de luz descendió del portal, y de él emergió un cerbero de nivel 3. Los cazadores estallaron en carcajadas, burlándose de la criatura y ridiculizando a Yu por arriesgar su vida por un monstruo tan débil. Pero de repente, el cerbero fue partido limpiamente por la mitad. Sorprendidos, se dieron cuenta de que el atacante era un monstruo humanoide. Yu se giró, y ahí estaba Sora, riendo como un villano de dibujos animados que acaba de sobrevivir a una explosión. Cubierto de caos y decisiones de vida cuestionables, parecía que escapar de ese lugar había sido tanto un milagro como una terrible idea.
La risa de Sora resonó con tanta intensidad que los vientos a su alrededor comenzaron a agitarse violentamente. Al verlo reír, Sosei sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, admitiendo que solo con escuchar ese sonido se quedaba paralizado. Aika, confundida, preguntó quién era. Sora se acercó a ella y le preguntó si ese lugar era la Tierra. Aika lo confirmó, y Sora, abrumado de alivio, sonrió y declaró que finalmente había regresado. Mirando a los demás, Sora preguntó casualmente si estaban haciendo cosplay, pero el grupo no se tomó sus palabras a la ligera. Atacaron con sus armas, declarándose miembros del gremio Rugido del Tigre. Sin embargo, sus armas se rompieron al contacto con Sora, quien luego los miró con furia. Sosei lo llamó monstruo. Al escuchar esa palabra, Sora comenzó a alucinar de repente, viendo a Sosei como una criatura aterradora. Sin dudarlo, lo agarró por el cuello y lo levantó del suelo, exigiéndole que le mostrara su número. Sosei, confundido y aterrorizado, no entendía a qué se refería. Sora lo soltó, y en medio del pánico, Sosei perdió el control y se orinó encima. Sora les ordenó a todos que se marcharan. Aterrados, el grupo huyó del lugar. Yu miraba a Sora, impactada por su fuerza y por las profundas cicatrices que recorrían su cuerpo. Se preguntaba quién era en realidad y si alguien como él realmente podía haber sido invocado desde el abismo. Sora se volvió hacia Yu y le preguntó cuánto tiempo había pasado desde la aparición de las torres. Ella respondió que habían pasado 5 años. Sora, aún sin poder creerlo, exigió saber si de verdad estaba en la Tierra y la interrogó sobre el pergamino y su atuendo inusual. Yu le explicó que desde que aparecieron las torres, también había surgido un sistema misterioso para los humanos. Luego le mostró el sistema, el cual indicaba que desde la aparición de las torres, 1/3 de la ciudad había caído. Al escuchar eso, Sora reflexionó sobre cuánto había cambiado el mundo durante su tiempo en el abismo. Yu le reveló que la ciudad se había sufrido la 7ª gran invasión y que ella había escapado de allí. Sora quedó atónito. La ciudad ese era su lugar de nacimiento. Rápidamente preguntó en qué estado se encontraba. Yu le informó que la ciudad ese estaba completamente destruida, pero que individuos poderosos habían sido enviados para enfrentar a los monstruos. Sora pidió direcciones de inmediato. Ella le indicó el camino, y sin decir una palabra, Sora salió corriendo. Al verlo desaparecer, Yu pensó en lo misterioso que era y decidió avisarle a su hermana. Mientras tanto, los miembros heridos del gremio Rugido del Tigre llegaron tambaleándose a la ciudad. Mientras se recuperaban, un hombre misterioso apareció frente a ellos. Al sentir algo extraño, les preguntó dónde estaba la persona con la que se habían topado. Les dio 3 segundos para responder, al detectar la presencia de Sora en ellos. El grupo entró en pánico. Sosei, aún temblando, preguntó qué estaba pasando, pero antes de que pudieran responder, el hombre los mató a todos al instante, declarando que su tiempo se había acabado. En la sede del gremio Rugido del Tigre, una mujer informó que no había señales de vida del grupo de 4 liderado por el maestro Toshida, y que tanto la ubicación de Sonazaki como del pergamino seguían siendo desconocidas. Un hombre sentado frente a ella expresó su frustración. Criticó al grupo que ella había recomendado, sorprendido de que no pudieran vencer a una invocadora de nivel 19. Señaló que todas sus señales se habían silenciado al mismo tiempo. Habían sido eliminados de un solo golpe. Ese hombre era Richie Mukai, de nivel 118. Richie le ordenó averiguar quién era el responsable y capturar a Sonazaki, exigiendo una explicación. Advirtió que cualquiera que dañara a sus hombres pagaría el precio. Mientras se acercaba a la ventana, vio a alguien saltando en la distancia. Era Sora. Al percibir un leve olor a sangre en el aire, Richie se preguntó quién era ese sujeto y por qué venía de una zona caída. Se dio cuenta de que esta invasión era de una escala completamente distinta. La torre, largamente dormida, finalmente se estaba despertando. Ya no había duda, fuerzas poderosas estaban en movimiento. Richie declaró inmediatamente una emergencia y ordenó la retirada de todos los equipos de búsqueda. Mientras tanto, Sora llegó a la zona caída de la ciudad S. Al mirar a su alrededor, reflexionó sobre la transformación infernal que había sufrido ese lugar durante sus 5 años en el abismo. En ese otro mundo, una vez fue débil, pero se volvió fuerte. Con sus sentidos embotados, casi se había convertido en una bestia, pero los pensamientos sobre su familia lo habían mantenido en pie. Los monstruos que antes lo aterraban ahora le parecían insignificantes. Mientras avanzaba, un pensamiento ardía en su mente: papá, mamá, hermano, por favor, estén a salvo. Sora caminó hacia su casa, recordando lo animada que solía ser la ciudad. Ahora yacía en ruinas, con edificios destrozados como si hubieran sido golpeados por un terremoto masivo. No había señales de monstruos matando a nadie, y desde la evacuación, se suponía que no quedaban humanos allí. Al llegar a su hogar, Sora entró.
El lugar estaba en pésimas condiciones. Aunque esperaba que estuviera vacío, había venido de todos modos, porque la casa guardaba incontables recuerdos felices. Sus ojos se posaron en una carta que descansaba sobre la mesa. La recogió y comenzó a leer. Decía que, aunque todos creían que él había muerto, sus padres se negaban a aceptarlo. Habían regresado a la casa, colocado sus pertenencias tal como estaban antes, y lo esperaban con la esperanza de su regreso. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sora. Sus padres habían arriesgado sus vidas para volver allí por él. La carta mencionaba que habían dejado listas sus ropas favoritas, desde la talla S hasta la L, para que pudiera cambiarse por algo limpio cuando regresara. También había un mapa al refugio 6 guardado en un cajón. Sus padres le pedían que fuera a buscarlos una vez leyera la carta y le prometían que siempre lo estarían esperando. Conmovido, Sora sacó un cuchillo y se preguntó cuán fuerte se había vuelto. Si ahora tenía el poder suficiente para acabar con el apocalipsis, tal vez podría recuperar los días perdidos. Con ese pensamiento, se cortó el cabello largo. Decidido, miró el mapa y se dirigió hacia el este, directo al refugio 6. Aunque las carreteras estaban destruidas, abrirse camino por su cuenta parecía más rápido. En el trayecto, mató a un enorme monstruo volador y siguió avanzando. Mientras tanto, 2 guardias estaban en su puesto. Uno creyó oír un ruido fuerte, pero el otro lo desestimó, achacándolo al aburrimiento o quizás al alcohol. De pronto, Sora pasó a toda velocidad frente a ellos. Uno quedó en shock, incapaz de distinguir qué era. Un tercer individuo llegó y les mostró una grabación. Todos se quedaron atónitos. Parecía una persona volando. En otro lugar, una mujer rogaba a un grupo que no se acercara. Suplicaba perdón, explicando que solo buscaba comida. Uno de los hombres se mostró sorprendido de encontrar a una sobreviviente en el yermo. Otro hizo un comentario sobre su figura, y un tercero dijo que hacía mucho no veían a una mujer. Sus expresiones se tornaron lascivas. Uno afirmó que eran buenos hombres y que cuidarían de ella. Se acercó, diciéndole que no tuviera miedo, que sería amable, y que sería un desperdicio no disfrutar un cuerpo como el suyo. En ese instante, apareció Sora y los enfrentó, disgustado porque algunas cosas nunca cambiaban. Uno de los hombres, sorprendido, le advirtió que no interfiriera y ordenó a sus compañeros que atacaran. Al lanzarse sobre Sora, este golpeó a uno en el rostro, estrellándolo contra el suelo. A otro le sujetó el brazo y lo pateó en la mandíbula. El líder, furioso, se presentó como miembro del gremio Rugido del Tigre y amenazó con que no le perdonarían por tocarlo. Sora lo miró directamente. Eiji Kagawa. ¿Ya olvidaste la cara del hombre que mataste? Al escuchar ese nombre, Eiji se congeló de miedo. Tartamudeando, preguntó si de verdad era Sora. Este se acercó y Eiji retrocedió, aterrorizado, preguntando cómo seguía vivo. Sora lo agarró del cuello y declaró que había salido del infierno arrastrándose por su culpa, y que ahora era su turno de ir allí. Apretando más, Sora pensó que le arrancaría cada pedazo de dignidad. Ese era su poder ahora. Dentro de él, una energía demoníaca le susurraba que matara, que él era el más fuerte, y que todo debía doblegarse ante su voluntad. Sora guardó silencio, con los ojos ardiendo de determinación. El dolor, la humillación y la impotencia del pasado habían sido causados por Eiji, y ahora estaba listo para devolvérselo todo. Pero en medio del momento, algo lo frenó. Aflojó su agarre, dándose cuenta de que no podía convertirse en el mismo tipo de monstruo. Aún así, el pensamiento persistía. Si escorias como Eiji seguían respirando, otros seguirían sufriendo. Le dijo que, dado que su intento de matarlo había fracasado, él no le devolvería el favor. Pero dejarlo impune no era opción. Por los 2 años de tormento escolar, por acosar a los débiles y por intentar matarlo empujándolo de ese camión, Sora decidió que 4 golpes saldarían la cuenta. Eiji temblaba, suplicando piedad, convencido de que incluso un solo golpe podría matarlo. Pero Sora, sujetándolo del cuello de la camisa, prometió contenerse. Le dio el primer golpe, luego el segundo. Tras el tercero, le ordenó que se levantara. Destrozado, Eiji pidió la muerte, pero Sora respondió con una patada en el rostro. Al quedarse de pie sobre él, Sora evaluó los daños. Extremidades destrozadas, visión perdida. Ya era suficiente. Se giró hacia los hombres de Eiji y les ordenó llevarlo a un hospital. Les advirtió que no se atrevieran a mostrar la cara de nuevo. Sin mirar atrás, Sora se alejó. Mientras se marchaba, pensó, la limpieza está hecha. Es hora de seguir adelante. Estoy yendo a casa. Mientras tanto, en la zona de contención de la ciudad S, un soldado suspiró, deseando haber sido asignado a la vigilancia de los muros. Un compañero comentó que al menos esa tarea no implicaba combatir monstruos. Tanji lo reprendió, llamándolo cobarde y advirtiéndole que se mantuviera alerta.
Los monstruos podían aparecer en cualquier momento. Otro soldado le aseguró que los monstruos de la zona X raramente entraban en la zona de contención. Con mantenerse atentos bastaba. Pero justo en ese momento, un enorme monstruo con caparazón apareció y atacó por la retaguardia. Era una bestia de nivel 45. Tanji dio órdenes rápidas, diciendo a todos que mantuvieran la formación y la calma. Los soldados abrieron fuego, pero el monstruo solo se enfureció más. Uno se dio cuenta de que sus armas no servían contra ese blindaje. La criatura contraatacó, partiendo a un soldado por la mitad. Cundió el pánico, pero un soldado valiente corrió hacia el monstruo con una bomba, decidido a derribarlo. Mientras el resto lo cubría, se acercó. La criatura alzó sus tentáculos para atacar, pero de pronto se detuvo. Se replegó, protegiéndose con sus propios miembros. Todos quedaron desconcertados. El comandante se preguntó si el monstruo estaba asustado. Otro soldado vio la oportunidad y lanzó la bomba, causando una gran explosión. Hubo un breve silencio. Uno preguntó si lo habían matado, pero para su horror, la criatura seguía intacta. Atónito, murmuró que estaba ileso, algo que creía imposible. Justo cuando el monstruo se preparaba para contraatacar, Sora apareció de repente y lo atacó de frente. Los soldados lo observaron asombrados. El comandante comprendió la verdad. El monstruo no les tenía miedo a ellos, le tenía miedo a él. El comandante quedó en shock. La bestia que había resistido una explosión, fue eliminada de un solo golpe. Pocas personas poseían tal nivel de poder destructivo clase S. Y sin embargo, jamás había visto a ese hombre antes. Tenía que averiguar quién era, a cualquier costo. De pronto, su sistema se activó, informándole que una habilidad especial llamada inspección permitía ver información detallada de un objetivo. Cuanto más cerca estuviera su nivel del objetivo, más precisos serían los datos. El comandante quedó estupefacto. Una alerta del sistema lo instó a mostrar respeto. Confundido y abrumado, se dio cuenta de que no podía ver ninguna información del desconocido. La diferencia de poder era abismal. Su cuerpo no soportó el impacto y se desplomó, mientras los demás soldados corrían a asistirlo. Cerca de allí, Sora se volvió hacia un soldado que estaba a su lado. Quería hacerle una pregunta. El soldado respondió, y Sora le preguntó por la ubicación del refugio de evacuación 6. El soldado le explicó que estaba a 50 kilómetros al norte, pero que el único camino pasaba por el área X. Sora no estaba familiarizado con esa zona. El soldado le aclaró que era el lugar donde se contenía la avalancha de monstruos. Las criaturas eran atraídas allí para minimizar los daños, y muchos cazadores ya estaban combatiendo en su interior. Mientras observaba el entorno, Sora notó que los soldados recolectaban objetos que habían dejado los monstruos derrotados. La escena lo sorprendió. Era igual que en un videojuego. Los traps también existían en el mundo real. Le preguntó al soldado cuán poderoso era el monstruo que habían enfrentado. El soldado admitió que un monstruo de nivel 45 era un oponente formidable. Sora reflexionó sobre esto, dándose cuenta de que incluso uno solo representaba una amenaza significativa. Preguntó cuántos monstruos por encima del nivel 45 había en la avalancha. El soldado estimó que no más de 100. Si fuesen comunes, la humanidad ya estaría extinta. Sora sintió, le agradeció y comenzó a alejarse. El soldado, lleno de esperanza, lo llamó para hacerle una petición. Le pidió que fuera al área X. Con un cazador tan fuerte como él, muchas vidas podrían salvarse. Sora confirmó que el camino más corto hacia el refugio 6 atravesaba dicha zona. Cuando el soldado respondió que sí, Sora aceptó. Mientras cruzara el área X, derrotaría a cualquier monstruo que se interpusiera en su camino. Mientras tanto, en el campamento militar, el comandante comenzaba a recuperar la conciencia. Un soldado, aliviado, le dio la bienvenida. El comandante preguntó cuánto tiempo había estado inconsciente. El soldado respondió que habían pasado unos 10 minutos, y que los objetos de recuperación soltados por el monstruo habían hecho efecto de inmediato. El comandante preguntó con urgencia por el hombre que los había salvado. El soldado le informó que se había dirigido al norte. Sorprendido, el comandante pidió confirmación. El soldado repitió que se dirigía al refugio de evacuación 6. El comandante comprendió que eso significaba que pasaría por el área X. El soldado lo confirmó, diciendo que el hombre ni siquiera lo dudó. Sin perder tiempo, el comandante ordenó contactar de inmediato al centro de mando central. Al principio, el soldado se mostró confundido, pero obedeció. El comandante pensó, faltan 10 minutos para la hora programada. Aún hay una oportunidad. El soldado regresó y reportó que ya había enviado un mensaje por la radio de emergencia. Mientras le entregaba el teléfono al comandante, le preguntó por qué estaban contactando al centro de mando central.
Tomando el teléfono, el comandante explicó que esta operación era distinta a las anteriores. La información era altamente confidencial, razón por la cual su unidad no había sido informada con anterioridad. Reveló que el Área X, base de esta operación, no formaba parte de la zona donde actualmente se contenía a los monstruos. Usando el teléfono, el comandante activó un holograma y estableció contacto con el centro de mando. La escena cambió al centro de comando, donde una mujer anunció que había entrado una llamada de emergencia desde el área B-22. Renji Kumagaya, el comandante central, le ordenó que conectara la llamada. Ella respondió con prontitud y cumplió la orden. La videollamada se estableció y el comandante informó que un cazador desconocido acababa de entrar en la zona de bombardeo. Kumagaya, ignorando lo sucedido, preguntó si el comandante lo llamaba solo para admitir su error. Pero el comandante insistió en que no era así. Recalcó que se debía hacer una transmisión de emergencia para informar al cazador del inminente bombardeo. Era fuerte, y dejarlo morir sin advertencia no era opción. Al escuchar la situación, el general de división Kumagaya cuestionó la fuerza del cazador desconocido y exigió saber su nivel. El comandante admitió que no lo sabía. Kumagaya se mostró molesto. Un cazador no identificado había entrado a una zona de bombardeo sin autorización y el comandante proponía interrumpir la operación por él. Mei Tonosaki intervino, comentando que probablemente el cazador estaría muerto antes de que el mensaje pudiera llegarle. Kumagaya se burló de ella, diciendo que quizá carecía de inteligencia, pero que al menos servía para la comedia. Acusó a la unidad de estar mal entrenada y advirtió que si informaba a las autoridades superiores de la obstrucción de la operación, el comandante sería el responsable. Tonosaki, frustrada, cuestionó la lógica de Kumagaya. Estaban enfrentando a un enemigo inmensamente poderoso, y sin embargo, él estaba dispuesto a sacrificar a sus propios aliados. Mientras tanto, Kageura, a quien Kumagaya había entrenado personalmente, estaba arriesgando la misión para salvar a un desconocido. Se preguntaba cuán poderoso debía ser ese cazador. Tonosaki confrontó al comandante, diciendo que a menos que diera una razón convincente, ella misma lo llevaría ante un tribunal militar. El comandante se mostró impactado por la amenaza. Luego, ella se volvió hacia Kumagaya y le preguntó si eso sería satisfactorio. Kumagaya, cada vez más molesto, exigió una razón aceptable. El comandante respondió que ese hombre había matado a un kraken bebé de nivel 45 de un solo golpe. Tonosaki quedó atónita. Declaró que tal hazaña superaba incluso los estándares de los cazadores de rango A, y especuló si podría tratarse de un cazador de rango S del ejército. Kumagaya negó la posibilidad. Todos los cazadores de rango S estaban asignados a misiones y no había señales confirmadas desde B-22. Tonosaki volvió a interrogar al comandante. ¿Por qué no conocía el nivel del cazador? ¿Acaso no había usado la habilidad inspeccionar? El comandante explicó que cuando la usó, perdió el conocimiento debido a una sobrecarga de información. Eso indicaba que el cazador tenía al menos nivel 100. Kumagaya reconoció lo raro de tal fuerza, pero insistió en que no era motivo suficiente para detener la operación. El comandante oriental, Nobuo Yuasa, lo respaldó. Recordó a todos que no podían descuidar sus responsabilidades militares por una causa incierta. La operación involucraba a miles de tropas de 4 núcleos. Las zonas de bombardeo y amortiguamiento estaban fuertemente rodeadas, y después del ataque aéreo, las fuerzas terrestres eliminarían a los monstruos restantes. Advirtió que, si se emitía una transmisión de emergencia, los monstruos serían atraídos por el sonido, inundando una sola ubicación y provocando el colapso inmediato del área. Decenas de miles de soldados estarían en riesgo. Incluso si el cazador era de rango S, arriesgar tantas vidas por una sola persona era inaceptable. El comandante escuchó en silencio, mientras Tonosaki rechazaba su solicitud. Declaró con firmeza que no podían ignorar el esfuerzo de tanta gente por el bien de un solo hombre. La decisión era final y la videollamada terminó. Frustrado y furioso, el comandante apretó los puños. Un soldado cercano intentó consolarlo, diciéndole que había hecho todo lo posible. El comandante asintió y respondió que lo que realmente importaba era el panorama general. En ese momento, el soldado notó una llave atada al cinturón del comandante. Sin previo aviso, la tomó y salió corriendo. El comandante le gritó que se detuviera. El bombardeo estaba a punto de comenzar. El soldado respondió que aún quedaban 6 minutos. Saltó a un auto y se alejó a toda velocidad. Furioso, el comandante gritó su nombre completo, soldado de primera clase Soki Matsura, y lo amenazó con un consejo de guerra. Pero Matsura no se detuvo y siguió conduciendo. Otro soldado preguntó si debían ir tras él. El comandante respondió que no. El soldado había tomado su decisión y debía saber el riesgo que corría. Conduciendo a toda velocidad,
Matsura se concentraba en llegar a tiempo. Lo que no sabía en ese momento era que el hombre que intentaba salvar, se convertiría algún día en la esperanza de toda la humanidad. El soldado avanzó por el terreno accidentado, frustrado por haber perdido de vista a su objetivo. Se preguntaba cómo podía haber desaparecido tan rápido, especialmente si esa era la ruta más rápida. Si aún no lo encontraba, significaba que el hombre se movía más rápido que su vehículo. Más adelante estaba el área X. El soldado consideró emitir un mensaje por el altavoz, pero hacerlo también alertaría a los monstruos cercanos. Decidió que ya no importaba. Ya se consideraba una desgracia para el ejército. Decidido, gritó por el altavoz, presentándose como el soldado al que habían ayudado anteriormente. Advirtió que la zona estaba a punto de ser bombardeada e instó a evacuar de inmediato. Repitió la advertencia para asegurarse de que fuera escuchada. En otro lugar, Sora escuchó el mensaje y comprendió la razón por la que no había cazadores en la zona. Los monstruos en sí no eran una gran amenaza, pero no estaba seguro de poder sobrevivir al calor de las bombas. Queriendo evitar riesgos innecesarios, reconoció el esfuerzo del soldado y decidió que no podía permitir que muriera por él. De vuelta en el camino, el soldado llegó al lugar, solo para ver que los monstruos efectivamente habían sido atraídos por su anuncio. Comenzó a alejarse rápidamente, pero dudó, recordando que el hombre aún estaba por ahí. Justo entonces, divisó a los monstruos más adelante. Y en ese momento, Sora apareció, golpeando la ventanilla del auto. Aliviado, el soldado agradeció su suerte de que Sora estuviera vivo. Pero Sora exigió una explicación sobre el bombardeo. El soldado revisó la hora y se dio cuenta de que ya no quedaba tiempo. De repente, comenzaron a caer bombas desde los aviones. Un gran trozo de escombro voló hacia ellos, pero Sora usó su poder para detenerlo justo a tiempo. En el centro de mando central, una mujer confirmó a Kumagaya que el bombardeo había finalizado. Kumagaya ordenó desplegar drones para evaluar los daños y determinar la dirección en la que se habían movido los monstruos sobrevivientes. Sin embargo, los drones no mostraban señales de vida. Esto desconcertó al equipo. Kumagaya exigió saber a dónde habían ido los monstruos que escaparon. La mujer informó que los monstruos no habían escapado. Seguían dentro de la zona de bombardeo, y los que estaban en el centro permanecían completamente ilesos. Impactado, Kumagaya se negó a creerlo. Tonosaki preguntó por la transmisión de los drones. Mientras el equipo observaba la pantalla, notaron algo inusual. Parecía haber un escudo en la zona de bombardeo. Se preguntaron si los monstruos lo habían creado, pero entonces vieron lo que parecía una figura humana. De repente, los monstruos atacaron los drones, cortando las transmisiones y las comunicaciones. Tonosaki se alarmó. Recordaba que esta oleada de ataque se suponía que sería diferente, pero ahora parecía que los monstruos eran conscientes de sus métodos de vigilancia. Nobuo Yuasa ordenó de inmediato la evacuación de todos los soldados en el área de guarnición. Tonosaki ordenó una retirada total y el refuerzo de los muros, pero una mujer informó que los monstruos no se dirigían hacia los muros. Esto llevó a Tonosaki a preguntarse en qué dirección iban. La mujer confirmó que se dirigían hacia el área B-22. Tonosaki reconoció esta zona como el mismo lugar al que se había dirigido el cazador misterioso. Enojada, exigió que todos los drones restantes se enviaran al área B-22. Necesitaba saber qué había detenido el avance de los monstruos. Mientras tanto, en el sitio del bombardeo, el soldado salió de su vehículo, sorprendido de seguir con vida. Riendo con incredulidad, reconoció que el bombardeo había cesado, pero Sora le advirtió que no celebrara todavía. Si ellos seguían vivos, los monstruos también, y se dirigían directamente hacia ellos. De repente, Sora sintió que algo se acercaba y rápidamente tiró del soldado al suelo. Un dron pasó volando por encima. Al verlo, el soldado expresó su sorpresa, señalando que jamás había oído hablar de monstruos que atacaran drones. Sora le dijo que guardara su asombro para después. Era hora de correr. De repente, apareció un grupo de monstruos poderosos. El soldado entró en pánico al darse cuenta de que era el grupo de más alto nivel en la oleada, y que su líder estaba en nivel 90. El bombardeo no les había dejado ni un rasguño. Convencido de que iban a morir, empezó a perder la esperanza. Sora le recordó que ambos estaban ilesos. Si el bombardeo no podía matar a los monstruos, entonces la única opción que quedaba era la fuerza bruta. Le dijo al soldado que se escondiera en el jeep y se lanzara hacia los enemigos. En un instante, Sora comenzó a eliminar a los monstruos de alto nivel uno por uno. Después de encargarse de ellos, Sora se dirigió hacia el monstruo jefe. La criatura lanzó un poderoso ataque, pero Sora lo bloqueó sin esfuerzo con una sola mano. Cuando el jefe intentó golpearlo de nuevo con la otra, Sora esquivó saltando al aire. Cayó con un potente golpe en la cara del monstruo, decapitándolo al instante.
Entonces, Sora notó algo extraño. Un hombre misterioso estaba de pie sobre el cadáver del monstruo jefe. Sora no había sentido su presencia antes y fue tomado por sorpresa. El hombre afirmó que por fin había encontrado a Sora. Apéndices similares a tentáculos surgieron de debajo de su ropa, y volvieron a unir la cabeza cortada del monstruo jefe. Una vez revivido, el jefe acusó a Sora de robo, exigiendo la devolución de lo que le pertenecía. Sora, confundido, preguntó a qué se refería. La figura misteriosa declaró que robar el poder de otro conllevaba un precio, la muerte. Luego lanzó un ataque contra Sora, pero no tuvo efecto. Sora contraatacó con confianza, diciendo que ataques tan débiles no serían suficientes para matarlo. De repente, el monstruo jefe atrapó a Sora con ambas manos. En ese momento, la figura misteriosa sintió que algo los observaba desde arriba. Se dio cuenta de que no era el cuervo de Odín, sino una imitación creada por humanos. Sora se liberó del agarre del monstruo y desafió al hombre a que lo enfrentara en serio. Invocó su lanza y se lanzó hacia la figura. Justo antes del impacto, el hombre desapareció y aterrizó en el suelo, al lado del monstruo jefe, expresando su disgusto por ser observado por humanos. Detestaba sus creaciones insignificantes. Liberó su poder e invocó un monstruo para destruir el dron de vigilancia en el cielo. Luego, ordenó que todos los observadores fueran eliminados. Mientras tanto, en un edificio cercano, un hombre que se escondía de los monstruos confirmó que su dron había sido destruido. A pesar de eso, había completado su misión. Se dio cuenta de que los monstruos habían cambiado de rumbo por culpa de Sora, el cazador que había enfrentado la embestida solo. Sabía que debía informar al comandante. Justo entonces, tentáculos emergieron de una puerta cercana y se dirigieron hacia él. Sobresaltado, el hombre entendió que lo habían encontrado. Sora miró hacia el edificio. El hombre misterioso rió y ordenó a sus monstruos que mataran a todos, llamándolos sus sirvientes. Sora recordó las palabras del soldado sobre cómo un cazador fuerte como él podía salvar muchas vidas, y cómo ese soldado lo había advertido sobre el bombardeo, arriesgándolo todo. Saltando desde el monstruo jefe, Sora tomó una decisión. Para derrotar al enemigo, debía empezar eliminando al líder. Si quería salvar vidas, debía matar rápido a sus enemigos. Notó que al fusionarse con el hombre, el monstruo había aumentado su poder de ataque. Desde debajo de la tierra, el hombre misterioso se transformó en sombra y sujetó la pierna de Sora. Sora expresó su frustración por tanta insistencia. Al observarlo detenidamente, se dio cuenta de que el hombre se parecía exactamente a él. Entonces, el hombre sacó una espada de su sombra y Sora sintió una energía peligrosa que emanaba de ella. El hombre declaró su intención de matarlo, llamándolo la semilla del abismo. Lanzó un ataque con la espada, pero Sora golpeó su brazo, le arrebató el arma y contraatacó. El hombre apenas logró esquivarlo. Sora notó algo extraño. Su ataque había sido anulado. Se preguntó si era solo su imaginación. La energía que rodeaba la espada le resultaba inquietantemente similar al poder del abismo. La figura misteriosa lo cuestionó, burlándose de él por robar el arma de otro. Mientras hablaba, la espada en la mano de Sora comenzó a desvanecerse. Sora entendió que era el poder del abismo y reconoció que aún había muchas habilidades vinculadas a él que no conocía. Aceptó que la batalla estaba lejos de terminar y decidió priorizar la seguridad del soldado. Sora se acercó al soldado, que estaba sentado en el auto, y le preguntó si estaba bien con las alturas. El soldado asintió, y Sora levantó el coche sobre su hombro, anunciando que volarían. La figura misteriosa advirtió a Sora que no subestimara el poder del abismo. Declaró que los fuertes no estaban hechos para proteger a los débiles, sino para volverse aún más fuertes. Mientras decía esto, invocó una enorme esfera negra en el cielo, amenazando tanto a Sora como al soldado. Sora comprendió que la esfera era rápida y que incluso si huían, podría alcanzarlos. Colocó el coche en el suelo y se lanzó contra el ataque. Golpeó la esfera con un puñetazo, esperando destruirla, pero enseguida notó que no tuvo efecto. Concluyó que no era la verdadera forma del enemigo. De repente, Sora escuchó los gritos del soldado. Al mirar atrás, vio los tentáculos de la figura misteriosa extendiéndose hacia el coche y atrapando al soldado. Sora le gritó que saliera del vehículo, pero los tentáculos ya lo habían sujetado. La figura, con tono burlón, tranquilizó al soldado diciéndole que no tuviera miedo. Levantó el coche con sus tentáculos y se paró sobre él, provocando a Sora. Sora rompió los tentáculos sombríos, solo para descubrir que ya habían atravesado el cuerpo del soldado, matándolo. La figura señaló que el soldado aún no estaba completamente muerto, incluso sonreía, evidencia de que estaba usando nigromancia para controlar el cuerpo. Dijo que ver morir a los seres queridos era un destino hermoso para alguien como Sora, a quien llamó la semilla del abismo.
Sora, disgustado, lo enfrentó por su crueldad y le preguntó si encontraba placer en destruir la dignidad de otros. El hombre misterioso respondió con un ataque de tormenta de obsidiana, alegando que no era necesario decir lo obvio. Sora contraatacó su arrogancia, saltó hacia adelante y lanzó un puñetazo a los tentáculos, destruyéndolos. Rápidamente atrapó al soldado que caía, se disculpó y reflexionó sobre cómo ese hombre había sido arrastrado al caos. Al aterrizar, Sora corrió hacia el enemigo y lanzó un poderoso golpe, pero la figura se teletransportó detrás de él y lo ridiculizó por ser un novato incapaz de dominar el poder del abismo. Sora respondió con un puñetazo directo al rostro, haciéndolo volar. Declarando que ahora era más fuerte, Sora se mantuvo firme. Sorprendido, el enemigo admitió que en realidad había sido herido. Mientras Sora cargaba de nuevo, le recordó al enemigo que las personas pueden mejorar. El hombre, atónito por la evolución de Sora, huyó hacia la espalda del monstruo jefe y gritó frustrado, al darse cuenta de que Sora ya estaba empezando a dominar el poder del abismo. Sora saltó alto para perseguirlo, pero el hombre logró escapar nuevamente, admitiendo que Sora era más resistente de lo que había anticipado. Sin rendirse, Sora declaró que aunque escapara de él, no escaparía de esto. Dicho eso, Sora desató un potente puñetazo directamente contra el monstruo jefe. Tras el impacto, Sora se dio cuenta de que el enemigo estaba usando la misma técnica de nuevo. Decidió apuntar directamente al núcleo del cuerpo real. Sin dudarlo, Sora metió la mano en el monstruo y extrajo su núcleo. En cuanto lo hizo, la regeneración del monstruo jefe se detuvo por completo y fue finalmente destruido. Ya en tierra firme, Sora se volvió hacia el hombre misterioso y lo declaró su próximo objetivo. En respuesta, el enemigo activó sus poderes y prometió recordar ese momento. Inició una técnica llamada unificación sombría, absorbiendo energía de todos los monstruos cercanos. Esa energía se acumuló a su alrededor, formando un vórtice parecido a un agujero negro bajo sus pies. En un instante, desapareció a través de él, escapando junto a todos los monstruos. Al ver esto, Sora se sorprendió de que una técnica tan poderosa se hubiera usado solo para huir. Notó que su ropa estaba destruida, pero se sintió aliviado al ver que la foto de su madre y su padre seguía intacta. Se acercó al coche, abrió la puerta y miró al soldado caído en su interior. Reconoció que ese hombre probablemente también tenía una familia esperándolo. Sora tomó con cuidado un colgante del cuello del soldado y colocó su cuerpo fuera del coche. Prometió llevarlo de regreso. En el fondo, Sora sabía que esto no había terminado. El enemigo sombrío había absorbido demasiadas sombras y podía atacar de nuevo en cualquier momento. Decidido a no permitirle llegar antes al refugio de evacuación, Sora salió corriendo en esa dirección. Mientras tanto, Tonosaki llegó con el escuadrón de drones y ordenó que investigaran la zona a fondo, sin dejar piedras sin remover. También instruyó a todas las demás unidades a mantenerse en máxima alerta. Mientras el equipo comenzaba la búsqueda, un soldado se le acercó y comentó que los monstruos ya habían sido eliminados. Tonosaki lo confirmó, afirmando que todas las criaturas habían sido derrotadas, y les indicó revisar los datos de los drones y reportar cada detalle. Al observar el entorno, Tonosaki notó claras señales de una batalla feroz. Recordó que el poderoso cazador del que hablaba la teniente Kagawa no solo había sobrevivido al bombardeo, sino que además había eliminado a todos los monstruos presentes. Justo en ese momento, un soldado la llamó para informarle que la tarjeta SD de uno de los drones seguía intacta. Se preparó para visualizar los datos grabados. Tonosaki observó las imágenes con atención, tratando de comprender lo que había sucedido allí. Vio al soldado de primera clase Matsura ingresando a la zona del bombardeo, acompañado de alguien que supuso era el cazador poderoso. En otro sector, durante la búsqueda, un soldado tropezó con un montón de botín. Otro soldado se le acercó y le preguntó qué había encontrado. Nervioso, el primero respondió que no era nada. El segundo lo acusó de mentir y se agachó a su lado. Comentó si acaso los objetos no habrían sido soltados por el jefe del asalto, señalando que parecían objetos raros. Le recordó que quedarse con el botín encontrado por la unidad era un crimen. Luego lo presionó, preguntándole si sabía lo que debía hacer. Ante eso, el soldado nervioso preguntó cómo debían dividir el botín. El otro le dijo que se relajara, que solo quería un objeto. El primer soldado se negó, insistiendo en que una caja como esa podría contener un objeto legendario. Entonces, el otro puso una mano sobre su hombro y dejó claro que no tenía opción. Rindiéndose, el soldado le entregó la caja y huyó del lugar. Sonriendo, el segundo soldado celebró haber conseguido por fin una reliquia de Golem. La escena cambia finalmente al refugio de evacuación número 6, donde Sora llega por fin. Al observar el entorno, nota que el refugio aún no ha sido atacado. Camina entre la multitud,
captando la atención de todos a su alrededor. Sora no percibe ninguna presencia poderosa cerca y se preocupa, pensando que si no aparece alguien fuerte para proteger este lugar, tarde o temprano será destruido. De repente, un hombre aparece frente a Sora. Por su comportamiento, Sora se pregunta si es ciego. El desconocido percibe la densa sangre de Sora y supone que viene del exterior. Sora lo confirma. El hombre sonríe aliviado y le asegura que no representa peligro. Expresa su deseo de comprar información sobre el mundo exterior, esperando que Sora sepa algo útil. Sora considera que tal vez esta sea la forma de comerciar en este lugar y acepta compartir lo que sabe. Sin embargo, primero le cuestiona el uso tan formal de sus palabras, preguntando por qué un monje se dirige a él de esa manera. El hombre se ríe y admite que la vestimenta de monje es solo un pasatiempo personal. Sora también le pregunta por qué oculta sus ojos, a lo que el hombre responde que recientemente contrajo una enfermedad ocular. Pero Sora siente algo mucho más poderoso detrás de su mirada oculta. Incluso sin verla, percibe una luz aterradora en sus ojos. Dándose cuenta de que este extraño oculta un poder inmenso, un lobo disfrazado de oveja, Sora accede a responder sus preguntas. El hombre explica que los soldados se están reuniendo en las murallas, preparándose para la batalla, algo que quizás el público general no haya notado. También menciona haber oído explosiones en el exterior y le pide a Sora que le explique qué ocurre. Sora se ríe y admite que él tampoco lo sabe con certeza. Estaba haciendo un recado cuando oyó una explosión hacia el suroeste. Asustado, dejó caer su carta y tuvo que usar su camisa como un mapa improvisado para orientarse. El hombre parece intrigado, notando que Sora también oculta su poder. Agradeciéndole, confirma la dirección suroeste, le entrega algo de dinero y se marcha. Sora lo observa alejarse, sorprendido de que se dirija solo con indicaciones tan vagas. Se pregunta cuántos otros como él habrá. Sora reflexiona sobre cómo se le permite andar libremente a pesar de ser un desconocido, lo que sugiere que la humanidad ha bajado la guardia debido a la amenaza compartida que enfrentan todos. Más tarde, después de comprar ropa nueva con el dinero del monje, Sora se prepara para buscar a sus padres. Decide empezar a la antigua. Se acerca a una mujer, le muestra una foto y le pregunta si reconoce a la pareja. La mujer luce impactada y rápidamente se aleja, diciendo que no los conoce. Sora encuentra extraña su reacción, como si hubiera visto un fantasma, y se pregunta si todos allí están simplemente tensos. En ese momento, Sora nota que hay un hombre detrás de él. El hombre lo llama y Sora responde con una expresión seria. Nervioso, el hombre lo acusa de andar merodeando de noche y mostrando fotos, preguntando en qué época cree que está. Sora le muestra la foto y le pregunta si reconoce a las dos personas en ella. El hombre se altera y exige saber por qué tiene esa foto. Sora responde que es su hijo. Al oír eso, el hombre se muestra sorprendido y le pregunta si de verdad es ese chico, sospechando que le está tomando el pelo. De repente, un camión embiste a Sora por detrás. Aunque el vehículo queda dañado, Sora permanece completamente ileso. Se dirige tranquilamente al conductor, pidiéndole que repita lo que dijo. El hombre, atónito al ver a Sora, lo reconoce tras mucho tiempo. Le indica que siga recto por el camino para encontrar su hogar. Sora le agradece y se marcha. Una vez que Sora se aleja, el hombre corre con urgencia, dándose cuenta de que debe reunir a todos. Mientras tanto, Sora continúa caminando, pensando en cómo un matón sabía dónde vivían sus padres. Recuerda cómo su padre era amable con todos, y su madre también, los dos fácilmente aprovechables en un mundo como este. Pero ahora, Sora ha regresado. Al llegar al lugar, Sora asume que debe ser su casa. Con tanta gente desaparecida, las casas vacías son algo común. Desde el interior, escucha una voz familiar y de inmediato la reconoce como la de su padre. Cuando se abre la puerta, su padre sale, y al ver a Sora, le exige con enojo saber quién es. Sora responde con calma, presentándose. Es él, Sora. Finalmente, Sora se sienta dentro de la casa junto a su padre. En ese momento, su madre entra, disculpándose por haberlos hecho esperar, y notando que aún no habían intercambiado palabra. El padre de Sora admite que le cuesta creerlo, diciendo que Sora parece una persona completamente distinta a la que solían conocer. En un momento como este, lo que más necesitaban era un intercambio de secretos entre padre e hijo. En privado, su padre no quería revelar nada frente a su esposa. Pero si Sora no daba respuestas convincentes, no lo dejarían ir tan fácilmente. Si surgía algo sospechoso, se encargarían de él. Su padre echó un vistazo hacia arriba, donde un hombre estaba apostado en secreto, listo para actuar. Sora notó al hombre escondido y se dio cuenta de que su padre aún era cauteloso. Con tanta seguridad, Sora se sintió más relajado. Su padre le preguntó si estaba listo. En su mente, Sora advirtió a los secuaces que se prepararan,
ya que estaba a punto de escuchar cosas que no debería. Sora comenzó revelando que cada fin de semana, su padre solía tomar clases de cocina en el grupo de apoyo para amas de casa. Sorprendido, el padre se preguntó cómo sabía Sora eso. Sora luego agregó que también tomaba clases de ballet en secreto cada semana. El secuaz susurró, incrédulo, ¿ballet? El padre de Sora lo miró severamente, incomodando al secuaz. Intentó restar importancia a la información, alegando que cualquiera podría haberlo descubierto sin ser su hijo. Sora ofreció compartir algo más personal sobre su familia. Cuando su padre lo desafió, Sora respondió con confianza que la espada japonesa en la habitación era solo una réplica. El secuaz se sorprendió al escuchar eso. El padre de Sora exigió pruebas. Sora respondió que el pomo de la espada todavía tenía marcas de mordeduras de su hermano. El secuaz entró en pánico, pensando que esas marcas eran de cuando el padre de la familia estaba atado, y usaba la espada con la boca para matar a 38 personas. Ahora temía que el verdadero objetivo de Sora fuera sorprender al cabeza de familia y eliminarlo. Sora señaló que la espada también podía retraerse. Ese momento rompió la tensión. Su padre avanzó y lo abrazó fuertemente, emocionado y con lágrimas en los ojos, diciendo que habían creído que estaba muerto. Su hijo finalmente había regresado a casa. Recordó todo lo que habían pasado, buscando en cada punto de referencia pistas sobre Sora. De alguna manera, durante el proceso, él se había convertido en el jefe de su organización, y ahora ese mismo jefe lloraba sin control. Le preguntó a Sora si podía bajar al hombre que estaba arriba. Al ver todo esto, el secuaz quedó atónito. El cabeza de familia, conocido por su honor y bañado en sangre a lo largo de su vida, ahora era un padre lloroso. El secuaz nunca había presenciado algo así y deseaba desesperadamente escapar, rogando en su mente no ser asesinado. Sora, arrodillado a los pies del secuaz, le pidió educadamente que esperara, diciendo que su padre quería hablar. Pronto, los cuatro se sentaron juntos. El padre se dirigió al secuaz, cuyo nombre era Ochiai, señalando que entre todos sus guardias, él tenía la lengua más suelta. Sora advirtió que si algo se filtraba, sería culpa de Ochiai. El hombre prometió permanecer en silencio. En sus pensamientos, finalmente aceptó que no había duda de que Sora era verdaderamente el hijo del jefe. La madre de Sora les dijo que no amenazaran a Ochiai. Sus palabras suaves lo conmovieron, pero añadió firmemente que ni una sola palabra debía escapar de su boca. Ochiai obedeció, respondiendo respetuosamente. El padre luego expresó su alivio de que Sora no hubiera mencionado nada sobre él tirándose pedos o roncando mientras dormía. Su esposa bromeó diciendo que él acababa de mencionarlo por sí mismo. Sora sintió que acababa de salir del abismo. Realmente estaba en casa. En ese momento, se oyeron voces detrás de él. Un grupo de hombres entró, entre ellos el mismo hombre que antes le había dado a Sora información sobre su padre. Acercándose al jefe, anunció que un chico de cabello blanco lo estaba buscando. Al oír la mención de un chico de cabello blanco, Sora, curioso, preguntó si se referían a él. El hombre se sorprendió al ver a Sora y comenzó a gritar, diciendo que aunque Sora pudiera ser fuerte, ellos tenían mucha gente con ellos. Lo acusó de ser parte de Rugido del Tigre y le advirtió que no hiciera nada contra su grupo. Sin responder, Sora se giró tranquilamente, tomó la pierna del hombre y lo miró fijamente mientras se mantenía erguido. Luego sugirió a su padre que debería presentarlo a sus hombres. Su padre respondió revelando que Sora era su hijo, que había estado desaparecido durante 5 años y que acababa de regresar. Comenzó a mencionar el nivel de Sora, pero se detuvo, dándose cuenta de que no tenía idea de cuál era. Sora aclaró que no tenía el sistema. Uno de los hombres se sorprendió, preguntando si Sora realmente había sobrevivido en las zonas caídas durante 5 años sin un sistema. Otro hombre señaló que sin el sistema, uno no podía entrenar más allá del nivel 10, expresando incredulidad de que Sora fuera considerado fuerte. El primer hombre admitió que debía haberse equivocado, pero en el fondo seguía desconcertado, preguntándose cómo Sora había sobrevivido al impacto anterior sin resultar herido si realmente era un principiante. Sora les ofreció la oportunidad de comprobar su nivel usando su propio sistema. El hombre respondió explicando que sin la habilidad de inspección, una persona solo podía ver los niveles de los monstruos, no los niveles de otras personas. El padre de Sora agregó que la habilidad de inspección era rara entre los cazadores, pero el jefe la tenía. Sora le dijo a su padre que adelante y verificara. En sus pensamientos, Sora deseaba obtener algo de información sobre el abismo. Luego se giró hacia su madre y le preguntó si no tenía curiosidad por comprobarlo. Ella respondió que más que nada, solo quería quedarse a su lado y ya lo sabía. Después de intentarlo, el padre de Sora anunció que no podía ver ninguna información, sin importar cuánto lo intentara. Propuso 2 posibilidades. O Sora no tenía sistema,
o su nivel era simplemente demasiado alto para ser leído. Sin embargo, incluso sin el sistema, su nombre debería seguir siendo visible, y Sora había sobrevivido solo durante 5 años. Si realmente fuera un principiante, ya estaría muerto. Esto lo llevó a concluir que el nivel de Sora probablemente estaba mucho más allá de su percepción. Se preguntó qué habría estado haciendo Sora durante todos esos años. La madre de Sora suavemente les recordó que debían estar felices. Sora había regresado fuerte, y fuera lo que fuera que había pasado, él ya estaba de vuelta. Estas palabras conmovieron a Sora, llevándolo a las lágrimas. Abrazó a su madre, asegurándole que todo estaba bien, y le pidió que no llorara. Al ver esto, incluso su padre se emocionó. Rápidamente ordenó a los demás que salieran de la habitación, diciendo que una madre y su hijo se habían reunido después de tanto tiempo y necesitaban privacidad. Una vez fuera, preguntó en voz baja a los demás sobre Hiro y los demás, señalando que ya habían pasado 2 horas y aún no habían regresado. Dentro, Sora preguntó a su madre sobre su hermano. Ella le aseguró que su hermano estaba bien, pero rara vez llegaba a casa debido a que estaba en el ejército. Ella ofreció llamarlo, explicando que él había estado luchando en las líneas del frente, casi como si estuviera tratando de vengar a Sora. Sora mencionó cuánto tiempo había pasado desde que vio a su hermano por última vez. Luego le preguntó a su madre si ocupaba una posición de alto rango. Ella explicó que, aunque tenía estatus, la verdadera razón por la que la gente confiaba en ella era porque era clériga, una sanadora con muchas habilidades de apoyo e incluso el don de la profecía. Sora preguntó si podía ver lo que le ocurría a él. Ella admitió que no tenía la habilidad para ver habilidades. Luego le cuestionó cómo había sabido que él regresaría. Ella simplemente dijo que, como clériga, tenía el poder de la profecía y siempre supo que él regresaría algún día. De repente, alguien llegó a la casa. El padre de Sora salió a ver y se sorprendió al ver que era el vicejefe. Al entrar el vicejefe Hiro Ibasima, el padre de Sora lo recibió cálidamente. Hiro, el vicepresidente de los Gremios Unidos, parecía preocupado. El padre de Sora notó esto y le preguntó si había sucedido algo. Ya había ordenado una investigación a puerta cerrada y quería saber qué se había descubierto. Hiro explicó que el rugido del tigre estaba efectivamente relacionado con el ejército, como se sospechaba. Habían entregado cadáveres de monstruos al ejército como siempre. Sin embargo, un hombre con un cuaderno comenzó a hacer observaciones meticulosas durante la inspección. Inventó una excusa, les otorgó solo la mitad de los puntos y luego informó el monto completo a sus superiores. Tras una revisión más exhaustiva, todas las discrepancias apuntaban de nuevo al rugido del tigre. Comprendiendo la situación, el padre de Sora se dio cuenta de que las cosas estaban peor de lo que parecían. Si el rugido del tigre, que se suponía debía ser neutral, estaba actuando así, debía haber algo más detrás de todo esto. Pero sabía que no podían quedarse de brazos cruzados y dejarlo pasar. Pondría en peligro el futuro de la ciudad por ahora. Le dijo a Hiro que descansara y comiera algo. Mientras invocaba su espada, declaró que visitaría él mismo al rugido del tigre y pondría las cosas en su lugar. Los unidos no eran tan ingenuos como para ser pisoteados sin consecuencias. Mientras tanto, en su habitación, Sora estaba sumido en sus pensamientos. Gracias al fragmento negro, todas sus habilidades habían aumentado considerablemente. No solo su fuerza, sino que sus sentidos se habían agudizado hasta el punto de poder escuchar sonidos distantes. Sospechaba que Kagaba y los ladrones también estaban conectados con el rugido del tigre. Ahora, con su padre preparándose para confrontarlos, él se sentía preocupado. Al salir de su habitación, Sora le dijo a su padre que lo acompañaría. Un hombre cercano observó esto, pensando que podría ser una oportunidad para presenciar los verdaderos poderes de Sora. Hiro, curioso, preguntó quién era Sora. El padre de Sora lo presentó como su hijo, que había estado desaparecido en la zona caída durante 5 años. Sorprendido, Hiro preguntó si había sobrevivido solo y cuál era su nivel. El padre de Sora reveló que Sora no poseía el sistema. Esto llevó a Hiro a suponer que Sora era solo una persona normal. Hiro pensó en silencio que sin el sistema, nadie podría sobrevivir más de 3 días en cualquier refugio. Solo era posible con estadísticas de élite y habilidades de supervivencia de alto nivel, pero sin habilidades de trabajo, alguien como Sora sería una carga en la batalla. Sonriendo, Hiro expresó su preocupación por el bienestar de Sora y sugirió que descansara en su lugar. El padre de Sora estuvo de acuerdo y le dijo que se quedara con su madre. Su madre intervino, diciendo que aún no le había mostrado la casa. Sora, al darse cuenta de que pensaban que no sería útil en la batalla, no se sorprendió. Para otros con el sistema, él era solo un humano común. Admitió para sí mismo que aún no comprendía completamente esta situación en el refugio.
Si el monstruo que sospechaba existía, necesitaría ocultar sus verdaderos poderes para mantener a salvo a sus padres. Aceptó quedarse atrás. El hombre que quería observarlo lamentó en silencio haber perdido la oportunidad de presenciar las habilidades de Sora. Poco después, el padre de Sora y los demás se fueron. La madre de Sora lo consoló, diciéndole que no se preocupara. Su padre solo estaba preocupado por su seguridad después de haberse reunido con él. Le aseguró que todo estaría bien. Su habilidad de visión siempre había podido prever el peligro, y le dijo que su padre regresaría a salvo de esto también. Sora respondió calmadamente, diciendo que ya no era un niño. Aún así, no podía ignorar el peligro. Aunque su madre podía ver el peligro a través de las profecías, él sabía que la conexión del rugido del tigre con el ejército causaría más conflictos con su padre en el futuro. Luego preguntó sobre la situación actual en el refugio y por qué el rugido del tigre se había vuelto hostil hacia ellos. Su madre explicó que, después del día del juicio, un gremio de cazadores formado por los despiertos se unió al ejército para gestionar los refugios. Su padre fundó los Gremios Unidos y cooperó con el ejército en el refugio de evacuación 6, con la esperanza de encontrar a Sora. El gremio creció porque la gente se sintió inspirada por su promesa de reunir a las familias. Los Gremios Unidos mantenían el orden, recolectaban suministros y luchaban contra los monstruos. El ejército se encargaba de las brechas y los asaltos a las torres. Su padre siempre había evitado enviar a su gente a las brechas para preservar la paz. Pero hace varios meses, el rugido del tigre, un gremio poderoso del Refugio 4, estableció una filial aquí. Desde entonces, el conflicto con ellos nunca cesó. Sora preguntó por qué el ejército no intervenía. Su madre explicó que los enemigos se habían vuelto demasiado fuertes y que el ejército ya no podía manejarlo solo. El rugido del tigre, fundado para limpiar torres, era tan poderoso que el ejército ahora dependía de ellos. El gremio también poseía información valiosa sobre los asaltos a las torres, lo que los hacía imposibles de ignorar. Más importante aún, tenían a un despierto elegido por el dios de la torre, su verdadera carta secreta. Cuando Sora preguntó sobre el dios de la torre, su madre explicó que eran los señores de las torres, su poder comparable al de un dios. Aquellos que superaban sus pruebas se convertían en Ezra, recibiendo poder divino. Estos Ezra eran vistos como mensajeros divinos fuera de las torres y guardianes dentro de ellas. El rugido del tigre tenía la mayor cantidad de Ezra y rápidamente devoró a todos los gremios vecinos. Aunque el gremio de su padre era muy querido, nunca había limpiado una torre y era el único en la unión sin un Ezra. Al escuchar esto, Sora se dio cuenta de cuán grave era la situación. Pero también notó algo extraño. Si a la gente le gustaban tanto los gremios unidos, ¿por qué actuaban como un grupo yakuza? Su madre se rió y dijo que era solo una preferencia personal. Para ella, lo más importante era que todos estuvieran felices y llenos de energía. Jugando, empujó a Sora al baño, diciendo que estaba cansado y necesitaba un baño. Ofreció lavar su espalda si quería, pero Sora rápidamente declinó, insistiendo en que podía hacerlo él mismo. Sora se puso serio nuevamente. Ahora consciente de lo grave que era la situación, no podía dejar de preocuparse por su padre. Con ese pensamiento, escapó por la ventana y corrió hacia la noche, viéndolo huir. Su madre suspiró y comentó para sí misma que los niños a veces podían ser bastante problemáticos. El padre de Sora se dirigía al gremio rugido del tigre, acompañado por miembros de los gremios unidos. Mientras tanto, Sora se encontraba en la cima de un edificio, mirando a lo lejos. Todo, excepto el centro, estaba completamente a oscuras, lo que consideraba algo positivo. Eso hacía que el centro fuera más fácil de encontrar. Mientras escaneaba la oscuridad, vio al grupo. Un extraño mareo lo invadió, y notó que, desde que había sido fortalecido por los fragmentos del abismo, ni siquiera se había resfriado. De repente, una voz resonó en sus oídos, acusándolo de ser la semilla del abismo y declarando que la escapatoria no era una opción. La voz sorprendió a Sora. La reconoció al instante como la de alguien familiar. La presencia estaba completamente oculta, y Sora no pudo percibir nada. Se dio cuenta de que el dueño de la voz había estado en el refugio 6. El mareo se intensificó. La voz regresó, afirmando que el alma de Sora había sido marcada y que no había escape. En ese momento, Sora vio una sombra detrás de él. Reaccionó rápidamente, giró y atacó, pero solo era una ilusión. Comenzó a sospechar que esto podría ser la marca del alma. De nuevo, la voz repitió el mismo mensaje escalofriante. De repente, una luz brilló desde abajo. Alguien lo había notado y le preguntó por qué estaba allí tan tarde en la noche. Al darse cuenta de que había gritado, Sora supo que había llamado la atención. Huyó del lugar, notando que la ilusión había desaparecido. Se detuvo en un lugar tranquilo y nuevamente la voz resonó en su cabeza.
Se preguntó si la ilusión había desaparecido debido a la luz y decidió probarlo. Al entrar en una zona bien iluminada, Sora comenzó a entender lo que estaba sucediendo. Si permanecía en la oscuridad durante 7 segundos, la marca del alma se activaba, causando un mareo intenso. Perder la compostura cambiaba la naturaleza del diálogo. Podía ver el rostro de quien lo atacaba, pero solo él. Cuando caminaba bajo una luz, un ruido estridente perforaba su mente. Eventualmente, la marca desaparecería y la alucinación se detenía. Se dio cuenta de que la luz del día y las luces de la casa lo habían protegido antes, pero ahora existía el peligro de una emboscada repentina, por lo que debía estar alerta. Primero, necesitaba encontrar a su padre. Sora continuó caminando por la carretera. Confirmó que la figura no aparecía cuando había luz. Si lo que su madre había dicho era cierto, que los gremios unidos ya no eran útiles para el ejército, entonces su padre podría estar en peligro. Sora no sabía cuántos enemigos poderosos quedaban en el refugio, pero era poco probable que el ejército, ahora aliado con el gremio rugido del tigre, se quedara pasivo. Era muy probable que planeaban destruir a los gremios unidos. En ese caso, Sora decidió proteger a sus padres, incluso si eso significaba eliminar a todos. Se preguntó si la paz podría regresar alguna vez. Pronto, llegó al lugar y observó la reunión en silencio. Se preguntó cómo manejaría su padre las discusiones. La violencia, como él creía, debía ser el último recurso, algo que solo se usaba cuando no quedaba otra opción. Pero, ¿aguantaría su padre hasta el último momento? Incluso ahora, escuchaba voces de la multitud. Se abrieron paso, señalando que algo estaba por comenzar. Hacía mucho tiempo que su jefe no sacaba su espada. La última vez, su golpe había dejado una cicatriz de casi 20 metros de largo en su oponente. Sin dudar, el padre de Sora desenvainó su espada, y con toda su fuerza, desató un poderoso tajo contra el edificio frente a él. El golpe partió toda la estructura por la mitad, reduciéndola a escombros. La multitud estalló en júbilo y emoción. Sora se quedó congelado, atónito por el poder abrumador de su padre. Sora se acercó a un hombre cercano y le preguntó si el jefe siempre se comportaba de esa manera. El hombre respondió, sorprendido de que Sora no lo supiera, diciendo que el jefe era conocido por lanzarse a los combates rápidamente. Sora mencionó que el jefe solía decir que la violencia debía ser el último recurso. El hombre explicó que, en ese entonces, el jefe aún creía que el ejército lo arreglaría todo. Pero con el tiempo, las cosas cambiaron para el ejército. Mientras los cazadores hicieran su trabajo y los civiles no pasaran hambre, no les importaban las peleas menores. No se preocuparían por gestionar cada conflicto. Por eso, resolver los problemas a puño se había convertido en la solución más rápida. Si alguien no podía ganar en una pelea, no hacía falta hablar. Y si podía ganar, hablar no serviría de nada. En resumen, golpear primero, luego hablar. Sora pensó en el monje que había visto y se preguntó si las personas fuertes solían evitar causar problemas. Se cuestionó si había entendido mal o si las personas con tanto poder como su padre podían desatarse libremente, o tal vez el monje solo estaba vendado por formalidad. Mientras tanto, un hombre llamado Yukio Tsusenji se encontraba en la cima de un edificio. Estaba al nivel 75 y activó su ojo agudo, observando a un jefe de nivel 90 que parecía estar destrozado sin señales de daño por armas pesadas. Yukio se ató un paño sobre los ojos y notó lo aterrador que era que todavía existieran tantas personas poderosas. Se recordó a sí mismo proceder con cautela. El padre de Sora y sus aliados finalmente llegaron a su destino. Sus oponentes se acercaron desde el otro lado. Uno de ellos gritó, preguntando si aún pensaban que las cosas eran como cuando se construyeron los refugios de evacuación. El padre de Sora respondió que las cosas definitivamente habían cambiado, especialmente con la aparición de enemigos molestos como ellos. Se arrepintió de no haberlos eliminado en ese entonces. El oponente lo desafió a acabar con todo ahora, preguntando si tenía miedo. El padre de Sora respondió con firmeza, sin estar dispuesto a ignorar la provocación. El oponente, al notar la espada en la mano del padre de Sora, se puso nervioso y pensó que lo había provocado lo suficiente, instando al jefe a atacar. Tratando de escalar la situación aún más, el hombre acusó al padre de Sora de ser demasiado cobarde para desenvainar su espada, sugiriendo que sería mejor que se convirtiera en combustible para los rugidos de tigre. Sin decir una palabra, el padre de Sora desenvainó de repente su espada y lanzó un ataque. El hombre usó su escudo para bloquear el golpe. Justo en ese momento, otro hombre llamado Osamu dio un paso al frente, criticando la decisión de comenzar una pelea dentro de un refugio. Al ver a Osamu, los miembros del equipo del padre de Sora se sorprendieron, preguntándose si Osamu se había aliado con el gremio rugido del tigre y por qué estaba allí. Sora se dio cuenta de que Osamu podría ser el soldado que apoyaba a Rugido del Tigre.
No le pareció una coincidencia, especialmente considerando la cantidad de personas ocultas dentro del edificio. El padre de Sora también reconoció a Osamu y entendió que él estaba respaldando a Rugido del Tigre. Osamu citó el artículo 15 de la Ley de Seguridad de Refugios Temporales, declarando que los duelos en refugios estaban prohibidos y eran castigados con al menos 15 días de prisión o incluso la pena de muerte, dependiendo de la gravedad. Él preguntó si cumplirían con las reglas. Entendiendo la trampa, el padre de Sora se dio cuenta de que querían provocarlo y luego usar la ley en su contra. Si él respondía, lo arrestarían bajo fundamentos legales. Sabía que Osamu no se preocupaba por ser expuesto por corrupción. Una vez encarcelado, podrían extender su condena indefinidamente o hacerlo desaparecer en un desafortunado accidente. Sin él, los gremios unidos caerían ante el rugido del tigre y otros. No lograba entender por qué el ejército llegaba tan lejos, y solo para alterar el equilibrio en los presuntos conflictos de poder internos. Aún así, se negó a admitir culpabilidad. Con calma, el padre de Sora declaró que había un malentendido. Insistió en que no había duelo entre él y su oponente, y que como partidario de los gremios unidos, no podía admitir un crimen sin pruebas. Osamu señaló las marcas de la espada como evidencia clara de un duelo. El padre de Sora respondió que, aunque las marcas podrían ser reales, eran prueba de renovaciones en el edificio, no de un duelo. Pero Osamu no retrocedió. Le dijo al padre de Sora que la decisión no era suya para tomar. Si Osamu declaraba que era evidencia de un duelo, entonces lo era. Según él, en el momento en que el padre de Sora pisó el refugio, ya había perdido. Exigió que se entregara tranquilamente y aceptara el arresto. Uno de los hombres del padre de Sora habló, dispuesto a pelear si era necesario. Pero el padre lo calmó, señalando que los enemigos estaban al alcance y no arriesgarían un disparo. Evaluando la situación, el padre de Sora notó que un oponente de nivel 63 no sería fácil de detener, especialmente clases rápidas como los asesinos. Consideró tomar a Tsuchida como rehén para abrirse paso. Entonces desenvainó su espada. El oponente inmediatamente levantó su escudo, preparándose mentalmente. Como agente, creía que sus habilidades defensivas le daban ventaja. Los escudos de espada no podían bloquear todas las armas, pero contra espadas funcionaban más allá de su nivel. Con confianza, pensó que incluso un guerrero de nivel 69 no podría atravesarlo, por lo que Mukujima no tendría oportunidad. Le gritó a Mukujima que se rindiera. Osamu avanzó, exigiendo la rendición. Advirtió que si Mukujima no se sometía, él y sus aliados serían encarcelados. En respuesta, el padre de Sora silenciosamente volvió a enfundar su espada y la apuntó hacia el enemigo. Sus compañeros se sorprendieron. Osamu se burló de la aparente rendición, llamándola una decisión sabia. Uno de los aliados se sintió insultado, mientras que otro se preguntaba si el ataque anterior había sido solo para aparentar. Otro intentó explicar que el jefe lo hacía para protegerlos. El subdirector entendió la señal oculta. Cuando el jefe levantaba su espada, significaba que se prepararan, y si la soltaba, era momento de atacar. Era una habilidad que solo el jefe y él compartían. Cuando la espada desapareció de la mano de Mukujima, su oponente se mostró cauteloso. De repente, Mukujima cargó hacia adelante. El oponente permaneció confiando en el hechizo de bloqueo de espada de su escudo. Mukujima convocó nuevamente su espada, y el oponente aún creía que no podría romper el escudo. Pero el subdirector activó su habilidad, fusionando piedras sobre la espada de Mukujima, transformándola en un enorme martillo. Con esta arma, Mukujima destrozó el escudo del oponente de un solo golpe. El hombre atónito se dio cuenta demasiado tarde. No era una espada, sino un martillo. Mukujima entonces avanzó. Justo en ese momento, Osamu atacó por detrás con un cuchillo, amenazando con ejecutarlo si Mukujima lo tocaba. El subdirector actuó rápidamente, utilizando su habilidad para levantar piedras afiladas desde el suelo, bloqueando el ataque de Osamu. El portador del escudo gritó a su equipo, llamando a Mukujima loco y ordenándoles que lo mataran. Abrieron fuego. El subdirector creó un escudo de piedra para bloquear las balas. Mukujima vio una oportunidad. Si podían inmovilizar al enemigo, podrían retirarse. Mientras se acercaba para atacar, el portador del escudo desapareció. Mukujima se sorprendió. Osamu se rió, revelando que la trampa de piedra del subdirector le había permitido usar la habilidad de asesino, trance sombrío, al marcar la magia residual sobre el escudo roto de Tsuchida. Ahora, sin rehén, afirmó que Mukujima había perdido. Todos, incluido Mukujima, el subdirector y los demás, se quedaron atónitos. Osamu cuestionó su sorpresa. Pero detrás de él, apareció Sora y repitió sus palabras, sorprendiendo a Osamu. Osamu estaba impactado. No podía identificar a Sora y asumió que era un refuerzo enemigo.
Al darse cuenta de que Sora se había infiltrado detrás de él, incluso como asesino, Osamu decidió actuar primero. Sacó un veneno mortal. El portador del escudo lo notó, y lo reconoció como la poderosa toxina que el rugido del tigre había preparado, para derrotar a un jefe de nivel 90. Se sorprendió de que Osamu la hubiera tomado. De repente, Osamu corrió hacia adelante y lanzó una espada de doble filo hacia Sora. Los ojos de Mukujima se agrandaron alarmados, y el portador del escudo entró en pánico, dándose cuenta de que Osamu tenía la intención de matar a todos. Una espesa niebla se esparció por el área, haciendo que todos cayeran. El portador del escudo pensó que la situación era terrible, pero al menos creyó que el aliado de Mukujima estaba muerto. Sin embargo, tanto Osamu como el portador del escudo fueron atrapados por detrás. El portador del escudo se sorprendió. Alguien aún podía moverse. No lo podía creer, ya que el veneno era lo suficientemente fuerte como para matar a un jefe de nivel 90. Osamu miró a la persona que lo estaba agarrando, con pensamientos frenéticos. Comenzó a temer la verdad. Esta persona no era un hombre común. Era un monstruo. Amigos, ese es el final del video. Si les gustó, comenten parte 2 en la sección de comentarios. También suscríbanse al canal, activen la campanita y denle like al video. Gracias por vernos y hasta el próximo.